La filosofía es la única disciplina que se pregunta por sí misma. La filosofía es una búsqueda reflexiva, crítica y racional acerca de los primeros principios de una manera autónoma. ¿Cuál es el sentido del ser? ¿Por qué hay entes y no más bien el puro ser o la nada? ¿Qué es la nada y el ser? ¿Por qué hay cosas? El conocimiento como medio para el conocimiento como fin. La filosofía solo busca saber la verdad en todas las esferas de la verdad. Penetrar a lo profundo, trascender a lo eterno, remontarse a lo metahistórico. Bueno, gracias por haberme esperado de la gira. Ya estamos de vuelta con todas las ganas, con todas las pilas de dar Kant. Hoy vamos a estudiar el concepto de progreso en Kant. Kant es un gran progresista, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo él se introduce dentro del debate entre los antiguos y los modernos. Ancients and moderns. Hay un libro de él, sobre todo, varios libros de Kant tocan el tema del progreso. El primero, Idea para una historia universal en clave cosmopolita. En ese libro Kant dice, la ilustración tiene tres grandes objetivos: destruir la tradición en pos del progreso, destruir el prejuicio en pos de la crítica y destruir la autoridad en pos de la autonomía. Para Kant, la sociedad antigua es una sociedad que vive en base a la tradición, a la fe y a la obediencia. Y Kant quiere un sujeto autónomo, un sujeto emancipado, un sujeto libre. Entonces, la célebre frase de su, ¿qué es la ilustración? Sapere aude, atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo. No permitas que una casta de sacerdotes tome el control y te enseñe la verdad. Descúbrela por ti mismo, ¿no? Esa sería como la impronta de Kant, ¿no? Kant quiere un sujeto autónomo. Por eso Nietzsche dice, siguiendo a Kant, todo ser bajo es obediente. Se le imparten órdenes a quien no sabe ni desea obedecerse a sí mismo. ¿No? Bueno, ese prejuicio kantiano, ¿no? De que la obediencia es servil, ¿no? ¿Cómo voy a obedecer yo a alguien? Miren este libro de Kant, replanteamiento sobre la cuestión de si el género humano se halla en continuo progreso hacia lo mejor. Ahí está el prejuicio moderno, ¿no? Es decir, Luis Althusser le llamará metafísicas de la historia, porque son, claro, son categorías que nos permiten dilucidar la marcha de la historia hacia un futuro radiante de la historia, ¿no? Todos suponen que la historia tiene un futuro radiante. Hay un escatón, hay una escatología, hay un futuro radiante en la cual el lobo dormirá junto al cordero. Y el asunto es, ¿cuál es esa clave para el progreso? O sea, no hay una cuestión de si el hombre progresa o no, sino cuál es la llave del progreso. Marx dirá que la llave del progreso es la lucha de clases, ¿no? De hecho, Federico Engels, en su libro de la autoridad, dice, una revolución es la cuestión más autoritaria que hay. Es decir, para Marx y Engels,
la violencia es partera de la historia. La violencia es partera de la historia. Es necesaria la violencia como modo de hacer historia. Esto es bien significativo. Esto es bien significativo, fruto de un análisis muy concreto, ¿no? Eh, si la violencia es partera de la historia, y eso es lo que piensan los socialistas, ¿qué piensan los liberales como Kant? Para Kant, el progreso de la historia está, miren, ¿no? Lo contradictorio que suena, ¿no? Yo les pregunto, ¿el progreso es un devenir necesario o contingente? ¿La noción de progreso implica un devenir necesario o un devenir contingente? ¿Qué piensan ustedes? O sea, se refiere que necesariamente tiene que haber un progreso o puede no haber un progreso después de algo. Claro, no, no es lo que Gianvita Vico dice, en la historia hay corsi et recorsi, marchas y contramarchas. Claro. No, Ujú. esto no es Mm. progreso, Es, esto no es es progreso. contingente, profe. ¿Cómo? Entonces sería contingente, ¿no? En ese caso, o sea, Es debe ser contingente, ¿no? por... Puede no estar. Claro. No, 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 pero a ver, entiéndanme la pregunta. La noción de progreso que hay en la modernidad, que es la marcha indefinida hacia lo mejor, que es la marcha inevitable hacia lo mejor, implica una marcha necesaria o una marcha contingente. La noción de progreso, ¿qué tipo de marcha implica? Es necesaria. Necesaria. No sería contingente en cuanto a que, digamos que el ser humano está teniendo como fundamento la historia misma, es decir, puede irse para cualquier lado, pero no tiene un camino definido, sino que está como muy en mar abierto, a mi parecer, ¿no? De que la moda se puede ir para allá, la moda se puede ir para allá. Entonces yo como que veo en ese sentido una... Pero ahí la cuestión es que no te dice hacia dónde, dice que avanza, Ajá. Sí, como Hegel, ¿no? Que el Como un progreso era barco a la inevitable. deriva, me parece. pero no dice Mm. hacia dónde, simplemente tiene el Ándale, presupuesto de que exacto. avanza. Entonces es necesario. Se pierde en el Sí, mar. Yo sí, creo en que la está modernidad es como necesario. Sí, es enlazado, verdad. yo creo que está como enlazado con el concepto de evolución. Sí, o sea, el progreso moderno es un progreso inevitable, marcha necesariamente hacia el futuro radiante. Cada filósofo tendrá su futuro radiante. Para Marx es una sociedad sin clases, sin Estado, sin explotación del obrero, sin la explotación del hombre por el hombre. Para el capitalismo será una sociedad donde todos los bienes están disponibles para la mayoría y satisfacer la necesidad de todos a través de la propiedad privada. Para los iluministas será el uso de la razón, que todos llegan a la mayoría de edad y a través de la educación todos son sujetos libres. Bueno, el futuro radiante es distinto para cada filósofo. La pregunta era, ¿esa marcha que implica el progreso es una marcha que podría no darse o que se va a dar necesariamente? Entonces, hay una necesariedad en cuanto a que el ser humano, de todos modos, tiene como un camino, o sea, tiene que avanzar, ¿no? Avanza naturalmente. Bien. Es por eso que decían los socialistas, el mundo marcha hacia el socialismo, decían, ¿no? Ujú. Esa idea de que hay una marcha necesaria, ¿no? Bueno, Kant sostiene que la marcha es inevitable, por eso dice, de si el género humano se encuentra en un continuo progreso inevitable hacia lo mejor. Ya está, ya el título dijo todo, ¿no? Bueno, el problema no es ese, el problema es cuál es el fundamento para creer en el progreso, porque no deja de ser hasta una religión. Es decir, pero ¿quién dice que marcha hacia lo mejor? ¿Quién dice? ¿Dónde está escrito que hay, va?
¿Quién dice que marcha hacia lo mejor la historia? ¿Por qué? ¿Por qué no podría haber una contramarcha? ¿No? ¿Por qué en vez de haber un progreso no hubiera un regreso, un retroceso? ¿Por qué no? ¿Por qué necesariamente el progreso y no más bien el regreso, ¿no? Sería una cuestión. Y Kant dice, el fundamento para el progreso es un hecho contingente. Hay un cambio. hecho histórico que a Kant le permite creer en un progreso indefinido, pero curiosamente, él coloca un hecho contingente como causa de un futuro necesario. Ah, eso es ¿Cuál lo que es yo el pensé. contingente que para Kant es el fundamento de su fe en el progreso? ¿Cómo? ¿Cuál es ese hecho contingente que para Marx para Kant es ¿por qué digo Marx? Para Kant es el fundamento de su fe en el progreso. No sé, se me figura como que las pulsiones humanas, el que no hay una sustancia, al no tener una sustancia, el progreso se puede dar para cualquier lado, como en mar abierto se me figura, como no hay una sustancia, se puede ir ahora sí que al contentillo, como decimos acá en México. A mí se me ocurre como el desafío a la autoridad, desde la razón. O, o no, a mí se me ocurre más como la moral, ¿no? Porque yo creo que depende mucho de los valores y la moral de una sociedad, depende si va a progresar de una u otra manera, ¿no? Muy bien. Hay un hecho histórico, hay un hecho histórico trascendente que a Kant le hace pensar que hay un progreso indefinido hacia lo mejor, que es como en ese hecho histórico Kant se aferra para decir, esta es nuestra señal de que hay un progreso indefinido hacia lo mejor. Bueno, ¿cuál es ese hecho histórico? La Revolución Francesa. Claro, claro, la Revolución Francesa. Kant dice, hay Revolución Francesa, por lo tanto hay progreso indefinido. Es como una consecuencia necesaria. El problema metafísico es cómo puede ser causa de lo necesario algo contingente. O sea, ¿cómo puede un hecho contingente ser causa de algo necesario? Ustedes saben que metafísicamente lo necesario es superior a lo contingente y lo menor no puede causar a lo mayor. Como la materia no puede ser causa del espíritu, porque la materia es menor ontológicamente al espíritu. Bueno, ese es el tema de Kant. Y me parece que iría contra su propia metafísica, la que plantea. De hecho, cuando menciona los seres individuales, eso no le puede llevar a un juicio necesario. No, porque podrían no estar o podrían no ser. ¿Y Claro. por qué sería necesario? ¿Porque está en el ser humano la naturaleza de revolucionar? ¿La necesariedad está en, digamos, o sea, más allá de que la revolución francesa, ¿no? Hay muchas revoluciones en el mundo, ¿no? Cada revolución sería un progreso, ¿no? De alguna manera, pero hacia lo indefinido, ¿no? Según tengo entendido, pero ese impulso natural por revolucionar, o sea, ¿lo necesario lo ve en la naturaleza humana, digamos, o dónde? Claro, o sea, él dice, él razona así, él dice, la historia humana está destinada a la emancipación de las autoridades, a ser libre, a ser autónomo. Y la Revolución Francesa es la señal de ese destino, ¿no? Es la señal de ese destino. Miren lo que dice Kant en su crítica del juicio. Dice, la imaginación es la facultad de representar un objeto en la intuición, incluso cuando éste no se halla presente. La imaginación
es la facultad de representar un objeto en la intuición, incluso cuando éste no se halla presente. Qué bonita tu hijita, ¿es Ariel? La que está ahí con vos. Mira, Churita, está aprendiendo filosofía. Es preciosa, sí. Ahora ya la va a cuidar la madre en un rato, pero está. Ahora. ¿Cómo se llama? Ima Pilar. Ima. ¿Así? Ima. Ima. ¿Con una M o con dos M? No, con una M sola. Ima se lo eligió la madre y Pilar yo. Quedó con dos nombres. Bueno, qué bueno que estés aprendiendo Kant. Esperemos que no seas kantiana igual vos, ¿no? Mandale un beso. A ver si le mandás un beso a Jonathan. No. A ver. ¿Un beso? Bueno. Está mamitis. Está extrañando. Bueno, miren lo que dice Kant, ¿no? Claro, la imaginación hace presente en la mente lo que está ausente para la intuición sensible. Así se completa el juicio del entendimiento con el de la razón, a partir de reflexionar en lo universal, lo particular. Dice Kant, la imaginación es la facultad de tener intuiciones sin la presencia del objeto. Al representar lo que está ausente, tengo una imagen en mi mente, una imagen de lo que he visto y ahora reproduzco. En la crítica del juicio, Kant califica esta facultad de reproductiva. Represento lo que ya he visto, para distinguirla de la facultad productiva, la facultad artística que produce lo que nunca se ha visto. Sin embargo, la traductora de las conferencias recuerda que en antropología, Kant dice, si se ha de considerar la imaginación en el juicio de gusto en su libertad, hay que tomarla primero no reproductivamente, tal como está sometida a las leyes de la asociación, eso lo toma de David Hume, sino como productiva y autoactiva, como creadora de formas caprichosas de posibles intuiciones. Pero la imaginación productiva, es decir, el genio, la capacidad de crear, jamás lo es totalmente. Por ejemplo, produce el centauro a partir de lo dado, el caballo y el hombre. Fíjense, ¿no? O sea, esta capacidad de producir una intuición futurible, ¿se entiende la palabra esa? Futurible, es decir, construye una intuición en base a la prescindencia total de las intuiciones sensibles. Porque yo les pregunto a ustedes, imaginen algo que no existe y descríbanmelo. ¿Qué me dirían? Traten de describirme algo que nunca me voy a cruzar por la calle, que no existe. Bueno, además de un hincha de Boca que tenga buen gusto y que sea inteligente, ¿no? Hablemos de otra cosa que no sea... Yo creo que uno de los ejemplos que da Kant son figuras geométricas muy complejas o algo así, me parece. Bueno, pero basándome en la intuición sensible, ¿qué es lo que nunca me voy a topar yo? Un caballo alado, verde. ¿Se le ocurre que alguna vez irán a ver un caballo verde que vuela? Está difícil, ¿no? Está difícil. Bien. Sin embargo, yo estoy produciendo algo que nunca he visto, pero no estoy prescindiendo de lo que he visto. Porque yo conozco el ala, que la he visto, conozco el caballo, que lo he visto, y conozco el verde, que lo he visto. Entonces, ¿qué significa el asociacionismo? Que yo, a partir de las intuiciones sensibles que conozco, puedo articular un ente que no conozco. Pero en base a lo conocido, yo estoy creando lo desconocido a través de lo conocido. Bueno, la imaginación trascendental tiene la capacidad, dice Kant, de construir una imagen del futuro que le permita al hombre
progresar hacia esa imagen. Es como que nosotros nos aferramos a esa imagen como un modo de proyectarnos hacia el futuro. Y ese es el concepto de progreso para Kant. Es decir, solo una clase social, un Estado, una nación que tenga un proyecto claro de futuro puede reinar sobre las demás. Si yo no concibo bien el futuro, si no lo conceptualizo, si no lo tengo proyectado en la imagen mental, no voy a poder trazar la marcha de la historia. No voy a poder. Y esto es algo bien interesante, ¿saben? Porque esta idea de marcha hacia el futuro en función de un proyecto, de concebir un mundo ideal que sea claro para la mente, que yo lo pueda concebir claramente, hace del futuro el destino de un progreso, ¿no? Los franceses tienen esa clara visión de la libertad fruto de la Revolución Francesa y del trabajo de Napoleón Bonaparte, que consiste en exportar la revolución a otros países. Cuando Napoleón llega a España, el que gobernaba en España era Fernando VII. Y España entra en crisis, ¿no? El que gobierna en España es el hermano de Napoleón, que se llama Pepe José Bonaparte, Pepe Botellas. Y dictamina una ley que era una ley de amnistía y de libertades sociales que se llamó la Pepa, porque era la ley de Pepe, se llamaba la Pepa. En esa ley, por ejemplo, se permitía vender alcohol en los burdeles hasta largas horas del día, se permitía la prostitución, se permitían libertades de prensa y de opinión que en el imperio español no estaban permitidos, por ser un imperio católico. Y estas libertades de estas leyes de Pepe Botellas eran liberales. Y por eso la ley se llamó la Pepa. Es por eso que acá mucho en la Argentina se dice viva la Pepa, ¿no? Como decir, acá es todo, se puede hacer lo que uno quiera. No sé si en Uruguay se utiliza la expresión o en México, pero acá se usa mucho. Acá también, tipo el vale todo, digamos. Claro, viva la Pepa, o sea, entra el padre y ve a los hijos que están jugando al carnaval y rompiendo todo y mojando todo, y el padre dice, ah, mira vos, esto es viva la Pepa, ¿no? Es como decir, bueno, Sí, es cierto que está como desapareciendo el término acá. Se ve que por generaciones pasadas, en realidad. Pero claro, sí, o sea, ya no como que no se usa. no. Pero sí, se usaba. Che, tenemos que conservar las tradiciones, a mí me preocupa mucho, porque los pibitos de ahora no tienen tradición, Ah, están viviendo fuera de la tradición. Son la primera generación que vive fuera de la tradición. Qué Estaba pena. pensando, Jonathan, que me parece muy significativo, porque claro, la imaginación, como estábamos hablando, siempre usamos elementos. A mí me quedó más claro cuando más adelante estudié a Wittgenstein por el lenguaje y bueno, y también con Hume, ¿no? Que todo parte como de una experiencia sensible. Y cómo no podemos prescindir de los conceptos, y nunca lo había pensado en esto que lo trajiste ahora, ¿no? Con Kant, que claro, pensar en un futuro, o sea, cosas que nos puedan conducir,
siempre vamos a usar elementos anteriores, pero es tanta la contingencia y las variables en muchos aspectos, que es como, eh, o sea, yo lo relaciono con lo que vos dijiste la otra vez de los paradigmas, ¿no? Como idealista o realista. Yo creo que es como algo que se aspira más de entorno idealista, pero como que en realidad no se puede tener en cuenta todos los contextos, como para creer ciertamente que estamos dirigiéndonos a un progreso o a algo mejor. Claro, la fe en el progreso se ha roto en la Segunda Guerra Mundial. Se rompió Claro, el paradigma y nace la posmodernidad. La posmodernidad es hija de una pérdida de fe en el progreso. totalmente. Es por eso que no se puede ser posmoderno y progresista al mismo tiempo. Esa es la contradicción de la nueva izquierda. ¿Qué es Sino la nueva izquierda? ¿Progresista o o posmoderna? progresista. ¿Y no es posmoderna? No puede ser ambas. Yo diría Coherentemente no. posmoderna en el discurso, moderna en la práctica. Sí. Al revés. Claro. Ahí está. No, es verdad, es verdad. Es verdad. Así es. Posmoderna en el discurso, moderna en la práctica. Sí, señor. Sí, señor. Mira vos. Así es, tal cual. Mira vos. Qué buena conceptualización. Pero la nueva izquierda es posmoderna y progresista, con todo lo contradictorio que implica eso, ¿no? Creo que te lo escuché a ti, Jonathan. Dicho sea de paso. Mira vos, o sea que yo estoy aprendiendo ahora de mí mismo. Exactamente, para eso está uno aquí. Pues no, Anótenlo donde yo aprendo de mí. no será la primera vez que tenemos esas contradicciones y luego vemos a los conservadores liberales. Ah, bueno, claro. ¿Qué es la batalla cultural? La Conservador. lucha entre dos oxímorons. El oxímoron de los conservadores liberales contra los progresistas postmodernos. No, para mí lo más preocupante es el imponente acceso a información que tenemos, que realmente como que esas contradicciones no se disuelvan. O sea, es más preocupante, creo yo todavía, si vamos al caso. Porque yo qué sé. Sí, así Eh, es. Y bueno, en la Revolución de Mayo de 1810, el 22 de mayo de 1810 lleva una circular donde los porteños se enteran de que ha caído Fernando VII. Entonces deponen al virrey Cisneros, pero comienzan a dilucidar que la sociedad más de avanzada no es la española, sino la francesa y la inglesa. Entonces los criollos de acá comienzan a pensar, algunos, que la mejor manera de progresar es salir de la órbita española e ingresar en la órbita francesa e inglesa, ¿no? El problema es que la sociedad española era católica y tradicional, y la sociedad francesa era protestante y progresista. Hay una tensión. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con España o con Francia? ¿Cómo hacemos? Dicen, España es el atraso, Francia es el progreso.
Y ahí surge el pacto neocolonial. ¿Han escuchado ese concepto? El pacto neocolonial. ¿Qué significa el pacto neocolonial? Bueno, ustedes conocen el pacto colonial. El pacto colonial es el pacto que hacen las ciudades hispanoamericanas con la metrópoli que es España, donde estas tierras le ofrecen sus productos y su obediencia y su vasallaje. El imperio español ofrece su protección militar y su cobertura a través de la encomienda. Quedan 6 minutos y entonces, digamos que la esencia, digamos, es que ¿en qué sentido es necesario el progreso? En el sentido de que es imposible que el ser humano no progrese desde su naturaleza misma, y la contingencia, ¿en dónde estaría? Digamos, ¿cuál sería así como el núcleo de lo contingente y lo necesario en el progreso? Lo contingente es lo que podría no pasar. Sí. La Revolución Francesa podría no haber pasado. Es contingente. Kant la torna necesaria. Kant la torna necesaria por su concepción de la historia. Entonces ahí está el problema, que lo contingente no puede ser causa de lo necesario. Y ese es el error metodológico del progresismo. ¿Se entiende? Claro. Entonces, se podría decir también que como que no puede haber progreso si no se es libre también de alguna manera, ¿no? O sea, si no se tiene esa opción de elegir y ser libre. Al contrario, la historia del progreso supone que no somos libres, porque si somos libres podemos hacer una cosa o la otra, y la libertad implica la contingencia. Porque todos tenían Ok. una predisposición o una previsión de lo que sería el Ya le camino voy a final. explicar en breves minutitos en qué consiste el progreso y cómo el progreso es hijo del protestantismo. Ya se lo voy a explicar. Vamos a la próxima y en 10, 15 minutitos les explico esa cuestión. Nos vemos. Quedan 4 minutos. Continuamos con la que sigue. Ah, ya se fue. Bueno, nomás que hay que salirnos poco a poco porque si nos sí. Va que va. Va que va, Carlos. Hazlo ¿Cómo con- suena ese micrófono, Arturo? ¿Cómo? ¿Cómo suena Espectacular, ese ¿eh? micrófono? Ah, Está muy bueno. muchas gracias. Es Es como nuevo, que, ¿no? Sí. es como que Enderezale bien quita. el popper. ¿Cómo? Enderezale bien el popper. Enderezale bien el popper. Ah, Que esté sí. así. Porque ahorita lo tienes así como de lado. Que esté Sí. así. Sí, Ándale, así porque se. Ujú. Es como Sí. que quita la interferencia, ¿no? Toda interferencia que pueda haber. Porque es como Las que P's y las S's. Sí. se escucha Entonces, re como que claro. suena muy así. Ándale. Voy saliendo. Dale. Hola, Víctor. Y ustedes después quédense reflexionando. A mí me gusta porque he visto las reflexiones que hacen, y Ariel, que toma la punta siempre con Alonso, con Arturo. Está buenísimo, está buenísimo. Aparte se consolida el grupo de estudiosos. Tenía pensado comenzar de nuevo toda la historia de Occidente desde los sumerios y dar un curso sobre el pensamiento prefilosófico, cómo nace la filosofía en Egipto, en Sumer, en la antigua Mesopotamia, en los hititas, para llegar a los presocráticos con un recorrido histórico más prehistórico, ¿no? Más interesante. Profe, hay que hacerlo. A mí me interesa mucho enseñar cómo pensar filosóficamente los mitos sumerios, los mitos acadios.
y cómo rescatar la sabiduría de ellos para hoy, ¿no? Cómo esos mitos nos ayudan a pensar hoy en el hombre. Me fascinaría, che, hacer algo así y empezar de cero con las sociedades antiguas y enseñarles historia y filosofía antigua, historia y filosofía antigua. Yo soy profe de historia y de filosofía, entonces mezclar esas dos cosas, ¿qué les parecería hacer? ¿Se sumarían a un curso donde estudiamos a los sumerios, así su pensamiento y su vida y su sociedad? Sí, claro. Sí, Sí, sí. claro. Excelente. Sí. Sí, fíjate A que mí como docente de filosofía me viene impecable porque, o sea, no solo que siempre hablamos de la antigua Grecia, sino que también como que vamos un poquito, como algo más novedoso, digamos, a lo que están habituados. Me gustaría. Habías hecho una como pequeña parte de eso en el curso de filosofía, ¿no? Que tenías, del primero que hice, creo. El primero que di, porque a mí me encantan. Los sumerios me fascinan a mí. Sí, con este apoyo de los libros de Salvador Paniker. Sí, Salvador Pánico, mística y filosofía. Vos sos de la vieja guardia, Alonso, me seguía hace tiempo ya. Yo no tomé el curso en vivo, pero me lo aventé todo cuando entré a los cursos. Porque el progresismo es hijo del protestantismo. ¡Pam! Así, que Pero, no me escuche Hugo Delgado. perdón, Pero antes, Arturo, ¿quieres grabar? Arturito, a ver, hola grabar, hombre. ¿se está grabando? ¿Se está grabando? La calle, Ah, sí, 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 sí. La calle. la calle. ¿Está grabando la calle o no? Sí, ¿se está grabando? Mirá que La yo no calle que veo, acá siempre me avisa, pero yo no estoy viendo ahí el logo de que está grabando. sí Lo está grabando. escondieron, lo escondieron. Está en la esquina. Sí, creo que es la nueva versión, porque yo tampoco lo veía, pero ya lo alcanzo a ver. A mí me había Bueno, parecido que puse OK. meta, bueno, sigamos entonces. El protestantismo clásico cree en la predestinación, y en la predestinación es un futuro necesario donde la libertad de la contingencia no implica un cambio en el destino. El hombre no puede modificar lo que se ha decretado eternamente. Hay una necesariedad. Si yo traslado eso a la marcha de la historia, tengo un problema, porque voy a pensar que no solo el escatón, es decir, el futuro escatológico de la humanidad es necesario, sino también los futuribles, los futuros contingentes de la historia. Y como los hombres no tienen libre albedrío para resistir, esperen que me están malcriando, ahí está. Como los hombres no tienen el libre albedrío de resistir al futurible, a los futuros contingentes, el futuro se da necesariamente. Se da necesariamente. Un pensamiento católico que cree en el libre albedrío no puede sostener el futurible contingente de la historia. No puede. ¿Por qué? Porque en la contingencia de la libertad puede pasar una cosa, puede pasar la otra. Pero la noción de providencia dentro del protestantismo lleva a esta noción de que hay un futuro inevitable en la historia. En Hegel se llama la astucia de la razón, es decir, cuando en la historia pasen sucesos que parecen ser un regreso, un retroceso, en el fondo la razón del espíritu absoluto se va a encargar de reconducir ese suceso de nuevo para la Aufhebung, a la marcha de la historia. ¿Está esperando? Se llama la astucia de la razón, es decir, todo evento que parece ser irracional en la historia se va a resolver en la racionalidad fruto de la astucia de la razón. Eso es protestantismo puro. Es protestantismo puro, eso. Bien. Todo eso nace en el capítulo 8, versículo 29.
todo pasa para bien, todo sucede para bien de los que aman a Dios. Todo sucede para bien. Es decir, aunque alguien vaya y tire a José al pozo, eso va a suceder para bien, porque José ama a Dios. Y los hermanos de José quisieron hacerle un mal, pero eso va a reconducirse hacia un bien, fruto de qué? De la astucia de la razón de Dios. Entonces José le dice a los hermanos, ustedes procuraron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien, ¿ve? Ahí está la astucia de la razón de Hegel, ¿no? Esa es la astucia de la razón, es decir, que aunque pareciera que la historia se está perdiendo en la irracionalidad, se va a resolver en la racionalidad fruto de la astucia de la razón, ¿no? Esta idea de providencia, ¿no? De que hay un destino. Esto es protestantismo puro, protestantismo puro. ¿Dónde más aparece la idea de providencia? En Adam Smith, cuando dice, aunque haya sectores en el mercado que tiendan a corromperlos a los precios o a vender productos de menor calidad y de mayor precio, hay una mano invisible que va a terminar resolviendo el mercado para que en el fondo se dé lo que después se va a llamar el óptimo de Pareto. Pero la idea de la mano invisible, en Adam Smith presenta también esta noción de providencia. Profe, ¿qué diferencia hay entre la noción de progreso de Kant y la de San Agustín? Para San Agustín el progreso es escatológico, tiene que ver con la dispensación de la gracia. Para Kant tiene que ver con el destino natural del hombre hacia el futuro radiante de la historia. Es decir, el progreso de San Agustín depende de la teología de la historia, en cambio, en Kant, de la filosofía de la historia. El progreso en Agustín se conoce por la fe, el de Kant por la razón. Yo creo que tengo escrito algo de eso acá, déjenme ver dónde. Alguien puede poner mi libro en el buscador, en el PDF no tienen un buscador de palabras, pongan ahí la palabra astucia de la razón, a ver en qué capítulo yo desarrollo esa cuestión y la leamos un poco. Porque si no yo me voy a volver mono acá. Existe esa posibilidad, ¿no? De poner en el PDF del libro, en el buscador, una palabrita y que... Aquí lo tengo. ¿Qué página es? Del PDF es la 87, 87. que es capítulo 4, una buena teología que le hicieron mal a la filosofía. ¿Dónde más está? Astucia de, ¿qué me dijiste? ¿La razón? Sí. Eh, Página 88 y 93. Bueno, ¿les parece que leamos? ¿Qué página? Comencemos a leer desde donde dice en la página 87, la astucia de la razón.
¿Alguien quiere leer o ¿Quién se anima a leer, muchacho? que yo lo leo? No pasa nada. Dice, Bueno, la astucia de la razón es la expresión que introduce Hegel para conciliar su concepción de la historia como desarrollo racional, en última instancia con la idea del desarrollo en el mundo del designio divino. Con los aparentes retrocesos de irracionalidad aparecen a menudo en las acciones humanas o simplemente con los intereses meramente particulares y egoístas de los agentes históricos, cuestión sostenida por Walter Benjamin en el Angelus Novus. Pese al carácter particular de lo irracional de estos objetivos, el fin último de la historia, lo sepan o no los hombres, es un fin universal y no es otro que el pleno desarrollo de la razón. Desarrollo pleno de la razón, perdón. Hegel interpreta, de hecho, la historia, igual que como hace Agustín de Hipona en La ciudad de Dios, en sentido providencialista. Esta divinización de la historia que parece tener razón y voluntad genera en el progresista la idea de un deber, el no rebelarse frente a la voluntad del decurso histórico, por lo que viene siendo debe ser y la historia fáctica se convierte en deóntica. El progresista se convierte en conservador y la historia que no es persona es encargada de inteligencia y voluntad y el hombre que es racional y libre se entrega al decurso histórico pasivamente. ¿ven? O sea, lo que está haciendo debe ser. Más conservador que eso no puede haber. Un progresista clásico es un conservador. Está diciendo las cosas deben ser lo que son y debe suceder lo que sucede. Ese es un progresista clásico. Pero sigamos. Esta providencia con la que se resuelve el sentido de la historia da un giro metafísico en el concepto de historia, ya que los modernos ya no se van a hacer la pregunta ética atomista, hacia dónde deberíamos dirigir la historia, sino la pregunta metafísica, hacia dónde se dirige inevitablemente la historia. Ese es el postulado central de la filosofía de la historia que da origen a la metapolítica del progresismo, un estructuralismo que ya no concibe al hombre concreto como un sujeto libre que con su praxis hace la historia. Si preguntamos ahora por qué medios cabría mantener e incluso acelerar este incesante progreso a mejor, pronto se ve que tal éxito que llega a perderse en la inmensidad no dependerá tanto de lo que hagamos nosotros, por ejemplo, de la educación que demos a la juventud y del método con que nosotros hemos de proceder para conseguirlo, cuanto de lo que haga la naturaleza humana en nosotros y con nosotros para forzarnos a seguir una vía al que difícilmente nos doblegamos por nosotros mismos, pues solo de esa naturaleza, o más bien de la providencia, porque se requiere una sabiduría suprema para cumplir tal fin, no son los hombres, sino la humanidad la que progresa. Pero si el progreso es inevitable, entonces el hombre no es libre, es hijo de la historia, pero no padre. Duro es andar por la historia, pero más duro es ser andado por ella. Ardid de la razón o astucia de la razón es, según Karl Lowitt, el nombre racional con el que Hegel designa la divina providencia. Desde este punto de vista providencialista, cristiano o idealista, la historia tiene un sentido y un fin último, ignorados tanto por los pueblos como por los individuos concretos que, a pesar de los sucesos que parecen ser un retroceso, se realiza inexorablemente en el conjunto de las acciones históricas, según la pauta que marca una voluntad o una razón superior y poderosa. Lowitt cree que la fe en el progreso fue un sustituto de la fe en la providencia. Es más fácil comprender la antigua fe en la providencia por medio de un análisis crítico de los presupuestos teológicos de la creencia secular en el progreso que, al revés, desarrollar la creencia moderna en el progreso desde una teología de la historia más antigua. El progresismo concibe la historia lineal como cristiano, pero sin la iglesia cristiana como su depositum fidei, sino el Estado, la secularización. Século en inglés es, perdón, siglo es latín. Significa darle al Estado lo que el medioevo era para la iglesia, para los judíos y cristianos. Historia significa historia de la salvación. En cuanto tal, es un asunto de profetas y predicadores. El factum de la filosofía de la historia y su pregunta por el sentido último surgió en la creencia escatológica
en un fin último de la historia de la salvación. Hay un Dios que dirige la historia. Esa fue la crítica de Althusser a Marx, que niega el espíritu absoluto, pero sigue creyendo que la historia tiene una dirección y preguntaba a Althusser, ¿y quién dirige entonces la historia? Pero Karl Lewis señala con buen acierto que Marx fue ante todo un judío digno del Antiguo Testamento. El viejo mesianismo y profetismo judíos que permanecieron inalterados a pesar de 2000 años de historia económica. Y la fe judía en una justicia absoluta. Explican la base idealista del materialismo histórico. Bajo la forma de aparentes predicciones científicas, el manifiesto comunista conserva el inconfundible rango de la fe, la confianza ciega en la llegada de lo que se espera. Esta confianza en que la razón del espíritu absoluto reencauzará todo fenómeno de irracionalidad instrumental está presente y en idea de una historia universal desde un punto de vista cosmopolita, en Kant, de 1784. Allí nos dice que no se imaginan los hombres en particular, ni tampoco los mismos pueblos, que al perseguir cada cual su propósito, según su talante y a menudo en mutua oposición, siguen insensiblemente como hilo conductor la intención de la naturaleza que ellos ignoran. Esta dirección impartida como sentido de la historia por parte de la naturaleza será impartida por el espíritu de Hegel o por la predestinación en Calvino. ¿Ven? Ahí está. Es lo que va a decir Adam Smith. O sea, todos en el mercado buscamos nuestro propio beneficio, pero la mano invisible se encargará de hacer que ese egoísmo redunde en bienestar social. Está esta idea de providencia presente en toda la modernidad. Por eso dice Marx, el mundo marcha hacia el socialismo. Por eso Ernesto Guevara de la Serna dice, en Crear dos, tres, muchos Vietnam, dice, el mundo marcha hacia el socialismo. Los mercenarios a lo sumo lo que pueden hacer es retrasar ese proceso, pero nunca evitarlo. Está esta creencia, ¿no? Demos la vida porque estamos en el sentido de la historia, estamos en la marcha de la historia. Conocemos las leyes de la historia. Estamos en la vanguardia porque conocemos las leyes de la historia. Y es por eso que un militante moderno puede dar la vida por la causa. Un militante postmoderno va a dar la vida por la causa. ¿Algún postmoderno en la comodidad de su casa, tuiteando como hace Danan? ¿Vieron que Danan tiene el superhéroe ese que se viste con anteojito, no sé cómo se llama? Que Danan hace esa... A mí me encanta Danan, ¿no? ¿Cómo El se llama? superaliade. El aliade, el superaliade, El superaliade. Sí, desde la comodidad de su casa, así, ¿no? Combatiendo el capitalismo, dice, ¿no? Me encanta. ¿Se imaginan al superaliade dando la vida por la causa, diciendo patria o muerte, Perón o muerte, la bandera flameará sobre sus ruinas, o fusiles y machetes por otros 17? ¿Se imaginan a un tipito así posmoderno dando la vida por una causa social? Solo atacan en patota, Jonathan. Pero ¿se imaginan dando la vida a un postmoderno No, diciendo, porque por ejemplo, No. cuando la AAA mata a Ortega Peña, las filas de montoneros dicen, vea, vea qué cosa más bonita, Ortega dio la vida por la patria socialista? Lo más hermoso para un militante moderno es dar la vida por la patria, dar la vida por la causa. Pero eso también en parte no es como la actitud que tenía en un pasado la izquierda clásica, y después como que la nueva izquierda como que se deja de tener, digamos, esa iniciativa en el peor de es los casos, que, ¿no? bueno, ahí yo pensaría que no creen en la cuestión de predestinación, sino que la dan por hecho, incluso se dan como aludidos o víctimas de ella, y entonces se dejan ir. Como No las creen cosas. en el Ni siquiera lo han progreso. tomado en cuenta. No creen en el progreso. Por eso ellos no quieren dar la vida por el sentido de la historia, porque la historia no tiene sentido. ¿No será que solamente se quieren indeterminar aquí y ahora y ya? Claro. Así que eso es, muchachos, ese es el tema. Que el concepto protestante de providencia
fundamenta el concepto de astucia de la razón en Hegel, de mano invisible Adam Smith, y de futuro radiante de la historia en Kant, y la idea de progreso moderno. Todas tienen que ser pensadas como hijas del protestantismo. Entonces, lamentablemente, cuando alguien les diga el progresismo es hijo del protestantismo, ustedes tienen que decir sí, lo es. Lo es. Lo es, y se lo estoy probando, ¿no? O sea, yo le estoy dando los textos que fundamentan que esto es así. Esto no significa que yo necesariamente tengo que ser progresista si soy protestante. Esto no significa eso. Pero sí significa que los protestantes fueron los que crearon el mundo moderno y el concepto moderno de progreso. Esto es un hecho. Esto no está sujeto a interpretación, no está sujeto a debate. Es un hecho, es una verdad histórica. ¿Sí? Después, bueno, ya veremos nosotros sacar nuestras conclusiones. Pero por lo pronto es esto, ¿sí? Entonces yo los dejo aquí con esta clase. Me gustaría que ustedes puedan cerrar, puedan debatir, puedan interactuar entre ustedes, qué implicancias tiene este concepto de progreso para la actualidad y cómo ser protestante antiprogresista, si es que el núcleo central del protestantismo ha generado este concepto de progreso. Soy un protestante, pero necesito resolver esta cuestión y seguramente que debatiendo esta cuestión la vamos a poder resolver. La clase que viene vamos a confrontar a Tomás de Aquino con Kant en la cuestión de la teoría del conocimiento. La teoría del conocimiento de Kant, la teoría del conocimiento tomista, que es lo que tanto me ha pedido Arturo, y vamos a estudiar la conversión ad fantasmata en Santo Tomás. Así que no se pierdan la clase que viene. ¿Sí? ¿Va a ser el próximo sábado, profe? El próximo domingo tenemos la clase. Domingo, ok. Que va a ser la última clase antes de la gira de Chile, así que después ya viene la gira de Chile y tenemos otro receso. Pero mientras tanto, nos vamos viendo. Sí, este curso, así legalmente, ya terminó hace meses. Lo que pasa es que yo, de calentón que soy, quiero seguir enseñando Kant porque me encanta. Sí, pero ya voy a preparar otro curso y vamos a comenzar otro curso. O sobre Heidegger o sobre los sumerios. Cualquiera de los dos. Ya estoy preparado para eso. Así que bueno, los dejo con Arturo, con Ariel. No corten, no corten. Sigan ustedes ahí porque va a estar interesante la cuestión. ¿Sí? Un abrazo. Que Dios la bendiga más. Gracias. Gracias, pro. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, pues, coméntenos sus impresiones sobre este tema del progresismo. Hay mucho que comentar porque estamos precisamente en una coyuntura en medio del progreso. Sí, Estamos lo llevados veo. por la corriente. A ver. Saquen el análisis. ¿No podrían decir más o menos cómo estaba el salto de cada una de las ideas en cuanto a progresismo, luego en Hegel, luego en Kant, luego en Adam Smith? ¿Cómo era eso? ¿Alguien se acuerda o alguien tomó nota? No me acuerdo, no sé exactamente si estaría, a qué parte te estaría refiriendo, pero por ejemplo, aquí en Kant, por ejemplo. Lo último, ¿ves? ¿Qué era? No, realmente lo último que dijo. No lo tengo muy fresco. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Tú, Alonso, te acuerdas? Lo último que dijo. Debe lo estar de la mano invisible de Adam Smith. Eso te iba a decir, está en el libro. Hay una parte en la que habla, hay una parte en la que habla, comenta que todos los modernos tienen su forma de definir qué es lo que produce el cambio y hacia dónde apunta. En Marx es la confrontación de clases para llegar a un mundo sin clases. En Hegel es el devenir del espíritu hasta llegar al espíritu absoluto. Está en el libro, déjame, lo busco ahorita. Si tienes el libro, es el capítulo de Lutero. Sí, intenté como que marcarlo, pero... Ahí viene también parte de esa cuestión que habló Jonathan hoy, que dice una buena teología que le hicieron mala política, creo, que se llama. Uno de mis capítulos preferidos de ese libro, debo decir. Es buenísimo.
ese capítulo. Sí, sí. O sea que todos estos autores tienen una idea de progresismo, pero digamos el título y la concepción de la finalidad hacia dónde nos dirigimos como que un poco varía, ¿no? O al menos la percepción en la que se ve. Que todos tienen predeterminado por default la predestinación. La cuestión es cuál es el camino y cuál es el punto final. Claro. En eso no hay, digamos, no hay como una Pues aprobación a lo mismo de todos. no, no. Bueno, y de hecho incluso hasta no sé si sea lo mismo desde un punto de vista metafísico en Kant que político. Porque sí puede decir, por ejemplo, en el uso de la razón, es sí, a todos vamos desde el uso de la razón, al saber, al saber aude, pero políticamente él creía en un estado universal. Lo tiene en a ver, creo que lo tengo por acá. Eh, Igual, muchachos, ¿ustedes compran la idea del profesor de que el protestantismo deviene necesariamente en el progresismo? Yo pienso que no. Yo pienso tal vez un poco que sí, al menos alguna de las clases nos había dicho en donde sale con Duns Scoto y Guillermo de Ockham, y la manera en que ya han dudado bastante de la esencia de las cosas. Entonces eso como que se conecta con Lutero y el concepto de iglesia se diluye, pasa a ser cualquier cosa, o sea, todas las iglesias pasan a tener la misma cualidad con la idea de poder sacudirse de la autoridad suprema de la iglesia católica. Entonces eso hace que todas las demás pasen a tener el mismo peso, ¿no? Claro, pero Entonces, pasa como en la modernidad, ¿cierto? Como en la filosofía moderna y el inmanentismo, que ujú. cierta escolástica deviene en esta filosofía moderna de inmanentismo, pero no toda la escolástica, porque recordemos que Santo Sí. Tomás es parte de la escolástica, ¿verdad? Entonces, me parece que parte del protestantismo podría devenir en eso, pero no todo el protestantismo como tal, ¿no? Por eso hay Pero creo que degeneraciones como, por ejemplo, el soloísmo bíblico, que no es lo mismo que la sola escritura, por ejemplo. sí, tienes toda la razón, el soloísmo bíblico no es lo mismo que la sola escritura, pero tal vez en donde tú estás, o al menos igual yo puedo ser equivocado, veo que esa parte de la escolástica se quedó dentro de la Iglesia Católica y la otra parte de la escolástica fue absorbida por el movimiento protestante, el cual devino con todos los demás, exterior, el cual devino a todos los demás divisiones de las múltiples iglesias protestantes que hay hoy en día. Igual Pero como igual que yo, ujú. dale, dale. Sí, igual yo pienso que el protestantismo lo que intentó fue un retorno justamente a los orígenes, ¿no? Entonces me parece que vendría a ser contradictorio el decir que el protestantismo como movimiento teológico más que filosófico, recordemos, es un retorno justamente a los orígenes del cristianismo. Me parecería que sería contradictorio con la idea de que sería un progresismo o un intento de desligarse completamente. Me parece que ahí está la mala interpretación de lo que es el protestantismo a nivel teológico y en lo que luego va a devenir como filosofía, ¿no? Me parece que es toda una mezcolanza que no se puede reducir, creo yo, a que el protestantismo deviene en el progresismo. O sea, ese es más o menos lo que quiero decir, ¿no? Te Yo, digo yo cómo no. creo, Pero yo creo que radica mucho en la idea de sola escritura, pues, porque así como dices que trata de hacer un retorno al principio, trata de regresar al principio, pero pensando que el magisterio ya deja de existir, ¿no? Y tienen diferentes posturas para tratar de justificar que el magisterio y esta cosa que le llaman en la Iglesia Católica la sucesión apostólica no existe, digamos, ¿no? Entonces, al no haber sucesión apostólica y no haber una iglesia visible que pueda resolver las cuestiones de fe, solamente queda, como bien dices ahorita, la sola escritura, y eso hace que individualmente cada quien pueda, mediante su razón, interpretar, leer y sacar conclusiones de las diferentes lecturas que pueda hacer de la Biblia. Pero falta eh, meter el concepto de predestinación, que es el que manejó el profe. Cierto, Es tienes como mucho. un destino ya predeterminado. Es un claro concepto muy, muy protestante, ¿no? Calvinista en este eh, caso. Entonces la Cierto, historia ya tiene una predefinición, ¿no? pero no el concepto de predestinación tendría que ser consecuencia de sola escritura.
No necesariamente, porque recordemos que incluso los católicos romanos tienen una noción de predestinación, de hecho, y me parece que la predestinación deviene del debate que ya está en toda la Edad Media de la omnisciencia divina o la primacía divina y la libertad humana, ¿no? Me parece que de ese debate hay varias respuestas, y entre esas respuestas una es la que da el calvinismo, o la que da el catolicismo, o los diferentes corrientes, no sé, dentro del Eh, protestantismo. ¿Mm? yo tiendo a pensar las cosas capaz un poco bastante, no sé, como estructurados, formales, como para simplificármelas a través de los conceptos, ¿no? Cada concepto tiene una variadas características, es algo que es y que no es a su vez. Y cuando pienso, por ejemplo, en el protestantismo, si bien no sé, no lo manejo tan bien como todos ustedes y bueno, y Jonathan, evidentemente, entiendo de que por contexto histórico es como que se pone una idea que ya venía, ¿no? Ya desde el principio, ¿no? Del cristianismo. Y bueno, y claramente el progresismo puede que adopte alguna que otra característica, pero o sea, no son lo mismo, estamos todos de acuerdo, protestantismo y progresismo. Ahora, hay características capaz más relevantes, capaz que caracterizaron también al protestantismo, su postura hacia algo, que tal, se adoptan quizás algunas características también en el progresismo. Creo que se refiere como más a eso. Este, no se trata de igualarlo, sino como que se adoptan cosas, como estaba hablando hoy Jonathan, haciendo una Sí, sí. analogía, De pasa hecho, con las tradiciones también. En el lenguaje pasa mucho, pasa a, siempre eso. a mí lo que me A veces gustaría, inciden perdón. algunas ideas, perdón, Ujú. que capaz si no, o sea, si seríamos autocríticos, reflexionaríamos sobre ella, capaz no aceptaríamos. Pero muchas veces nuestras ideas están incidiendo constantemente cosas que no nos replanteamos y que es parte de nuestro contexto y de tradiciones y cosas que vienen por detrás. Yo creo que va por ese lado, o al menos lo interpreto así, no sé ustedes. Creo que concuerdo con Ariel. Sí, o sea, una cosa es que el protestantismo haya como causado una cosa en el principio y otra cosa que haya devenido en otra a lo largo de la historia. Al menos yo siento que es el habilitar, el diluir de la autoridad. Como cada quien va a poder leer las Sagradas Escrituras con su propia razón, va a haber una multiplicidad pues, en ese momento. Entonces, eso va a devenir inevitablemente que en el Estado cada una de las personas vaya queriendo hacer su propia lectura de qué es la libertad, qué es el bien, qué es lo bueno, y todo eso se reduzca en el derecho positivo. Yo creo que ahí como que ahí deviene todo. Yo creo, pues, puedo estar equivocado. No, y es Claro, interesante dónde se deposita decimos, la autoridad. Y eso tenemos Claro. que estudiar derecho constitucional sobre todo, porque las constituciones son el espíritu de las naciones. Entonces, por ejemplo, en México, seguramente Arturo Valle ya lo puede tener un poquito más presente, porque ahorita en México, al tratar de modificar la constitución, se supone que la soberanía que antes la tenía este espacio como la Iglesia Católica después de la Revolución Francesa y después de todos esos movimientos, las constituciones absorben el poder que se supone que tiene que tener el pueblo. Entonces, un movimiento que niega la Constitución se está negando a sí mismo y está negando la soberanía que debería de tener el pueblo. Entonces, ahí radica la autoridad que dice usted, Ariel. no, lo que iba a comentar era que me parecía que el salto que se da del protestantismo al progresismo es tomar la forma, pero no el contenido. No sé si eso sirva un poco. O A sea, ver, ¿cómo? tomo la forma de la teología, la Yo vacío de creo, contenido y la utilizo para hacer la política. es que si, Claro. si, toma- si Sí, que tomas, lo- si tomas como si la predestinación desde el punto teológico, el contenido y la forma es hacia la salvación, cuando entonces tomas eso y quitas a Dios del punto final, lo razonas y empiezas a poner una parte, digamos, atea de esa forma, ya sin contenido. Entonces, ok, sí, hay predestinación, pero ¿hacia dónde? Y ahí es en donde cada quien según su visión del mundo, empieza a poner predestinación aquí, por este camino, por ese otro camino, etcétera. Eh, a mí lo que me gustaría preguntar, o sea, yo haré la pregunta al revés. O sea, Jonathan dice, el progresismo es hija del protestantismo, ok, sí, pero ¿bajo qué fundamentos
del protestantismo se da el progresismo para saber si de verdad fue una distorsión o sigue la línea. Que creo que hay un salto enorme desde el plano teológico, como Alonso dice, de la salvación, la predestinación en la salvación, llevar eso al plano social, político, es como, hay que separar un poco, hay que hacer algunas distinciones, me parece. Nos queda un minuto. Ahorita comenzamos con una más, con una siguiente más, una segunda, siguiente sesión. Vamos, alguien más participe y vamos cerrando esto y comenzamos con el siguiente bloque. Va, que va. Entonces, ¿los esperamos al siguiente? Va, que va. Sí, mejor. Va, sí, Vamos. al cabo ya queda un minuto. Cierro esta y ahorita regresamos. Vale, vale. Va. Voy saliendo. Dale, dale. ¿Cambia mucho? Ujú, cambio. Sí. Estamos cerquita de resolver el mundo, Ulises. Uf, A unas 2 sesiones más. A romper el hielo, ¿no? pues, ¿en qué nos habíamos quedado? ¿Falta alguien más todavía? Ah, sí, falta. Aquí andamos. Perdón, ¿eh? Bueno, sí, justo hablando de esto del progreso, y la verdad que me fascinó esta clase en general, el término de la astucia de la razón. Pero bueno, respecto a lo del progresismo y el protestantismo, yo creo que el protestantismo es más como es como un síntoma del progreso, ¿no? Yo creo que, según yo, si no mal recuerdo, las guerras que empezó todo como quilombo con Lutero y todo fue como en el 1500, por ahí, justo después del Renacimiento, ¿no? El 1400, ahí, por el 1400. Entonces, yo creo que justamente como este despertar que se da en las sociedades, ¿no? Eh, se da porque se libera de ese como manto de autoridad que tenía la iglesia en su momento, ¿no? Tú ibas a la iglesia, pero la iglesia se daba en latín, ¿no? Y tú no entendías nada y tú estás básicamente esclavizado porque eh, literalmente eras esclavo de lo que decía el padre, y si tú o tenías que pagar diezmo porque si no te ibas al demonio o de alguna manera al purgatorio, si estabas ahí más o menos. Entonces, yo creo que mucho de eso, del progreso, se da en que las sociedades se liberan de esa autoridad, ya sea mediante una revolución o una conciencia colectiva que tiene como un trigger que se da, ¿no? Entonces, es impresionante cómo luego lo puedes combinar con esta astucia de la razón, que por más que haya momentos donde haya como la actualidad, ¿no? Que siento, en mi opinión, que estamos viviendo momentos muy, que dices, ¿dónde está Dios en este lugar, ¿no? Donde prácticamente es un mundo muy alejado de él, como que de alguna vez Dios lo permite para que después el péndulo vuelva hacia el otro lado y todo ya empieza a hacer sentido, ¿no? Es lo que decía también el profe con José, ¿no? Cuando lo tiran al pozo, ahí en Génesis. Entonces, como que es justo esos despertares, ¿no? Donde hay como, yo lo veo como que es un balde de agua fría en el ser humano, donde decide cambiar como para progresar de alguna manera, ¿no? Y el protestantismo fue claramente importantísimo para el cristianismo, ¿no? Porque se empezó a partir de ahí a imprimir la Biblia en el idioma de la población, ¿no? Y eso abrió las puertas a que más gente conociera la palabra, y más gente conociera a Dios y pueda tener esa relación personal, ¿no? Pero sí, fascinante. pero fíjate que yo creo, al menos, sí, concuerdo casi con todo lo que estás diciendo. Creo que una de las cosas bastante curiosas que al menos a mí me pasan cuando platico con muchas personas que son protestantes es esta especie de sentimiento de resignación que tienen. Por ejemplo, no sé, cuando están viendo estas cosas que de lo del aborto, de la eutanasia, de las leyes, consideran que ya está predestinado, ¿no? Entonces yo considero, o corríjanme si puedo estar equivocado, que es peligroso pensar que cualquier ese corsi et recorsi, ¿no? Cualquier cosa que regrese y devenga en algo catastrófico en la historia, esta astucia va a hacer que regrese otra vez a la bienaventuranza, por así decirlo, ¿no? Como si nosotros tal vez tuviéramos que estar resignados de alguna manera. Y lo más, al menos yo lo veo aquí en México,
En México tenemos más o menos como 163 años desde que terminó la Guerra de Reforma. Con la Guerra de Reforma se le arrebataron todas las cuestiones civiles y educativas a la Iglesia Católica y entró el liberalismo a México. Y desde entonces todo ha sido Ujú. una caída, pues. Y por ejemplo, yo a veces le digo a personas que conozco o amigos míos, yo vivo en Oaxaca y Oaxaca es un estado bastante curioso. Y les comento, miren, si aquí viniera Kant, este es el perfecto estado cosmopolita que él quiere. Aquí no hay autoridad, no hay fe, no hay algo en donde nosotros creamos más, pues, y lo ves con el carácter de las personas que viven aquí. Aquí adentro también es ese mismo carácter, no digo que soy superior, además soy el peor de todos, pero yo siento que es eso, ¿no? México siento que es un estado cosmopolita. México es México, la Ciudad de México, digo. Entonces, yo no veo como que algo como que vaya en declive y vuelva a regresar a la historia. Veo que todo va en declive total, pues. Sí, capaz que es como un péndulo, ¿no? O sea, yo como lo veo mucho en esto es que hay veces que se va mucho para un lado, que dices, ¿qué está pasando? Por alguna manera, todo eso que ocurre como que ayuda también, ¿no? Y yo creo que justo el profe lo hizo muy bien, que todo sucede de alguna manera para bien, ¿no? O sea, que de alguna manera, por más que pasen cosas horribles que a lo mejor no comprendamos, Dios lo permite para que de alguna manera vuelva a ocurrir algo que lo glorifica a Él, ¿no? De alguna manera. Bueno, aquí yo, capaz yo pensando en voz alta y, y viendo capaz muy punto de vista como cristológico y así, pero no sé, como que me llama la atención Creo eso que que dices, Teo, pero justamente esa es la visión eh, providencial de la que estábamos hablando en el curso. Creo que ahorita la acabas de escribir, básicamente. O sea, eh, incluso creo que podríamos poner incluso la teoría de la dialéctica, ¿no? El péndulo como que es un poco eso también, ¿no? La dialéctica. Primero va de un lado, la tesis, luego se va a la antítesis, ¿no? Y luego de eso como surge una nueva cosa. Creo que esa es precisamente la visión eh, del progresismo, ¿no? O sea, como que necesariamente la historia se dirige hacia algún punto, ¿no? Que creo que es lo que estamos comentando ahorita no aquí. sé, a ver a Me- dónde. Disculpen, Sí. tenía una pregunta. ¿Creen que hay alguna relación entre el concepto de la astucia de la razón y razón instrumental de Aristóteles? No sé. Espera, la razón instrumental no es la que Yo me quedé con se Frankfurt. trata en la dialéctica de la ilustración de Jorge Jaime Adorno. Ajá, yo también me quedé pensando. Es un Ajá. concepto, está en Aristóteles porque también me suena a mí a la escuela de Frankfurt. Creo que esa está en la escuela de Frankfurt. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, Adorno y Horkheimer. Ajá. Pero no sé Yo si hay estaba alguna, pensando, porque no sé, no lo sé. perdón, Y estaba bueno, no quiero pensando, decir porque ocurre. para mí la idea de progresismo como que de alguna manera busca el paraíso, ¿no? O esa mejora acá en la tierra. Y en la religión, al contrario, es como que hemos caído, hemos sido expulsados del paraíso y cada vez nos alejamos más del principio, ¿no? Entonces, obviamente vamos en declive, inevitablemente. A mí me Ah, parece, ah, perdón, dale. sí, a mí me parece que creo que debemos hacer primero una distinción entre lo que es progresismo y progreso. Si vemos que el progresismo se toma como el cambio por el cambio en sí, sin un fundamento detrás, entonces podríamos decir que el progreso, sí hay un cambio, pero debe tener un fundamento. Si este fundamento es la tradición, entonces ahí yo me preguntaría en dónde se distorsiona el progreso y se va al progresismo. Si es cuando tu tradición la tratas de adaptar hacia lo real, hacia la actualidad, o cuando tratas de adaptar la realidad hacia tu tradición. Yo creo que fue lo Uf, que dijo Ariel, ¿no? Creo que fue cuando sacas a Dios. Me parece quién fue Ariel, el que dijo que cuando sacas a Dios No, de no, no, la claro. fórmula, Es se vuelve sí. laicista, ¿no? Se vuelve laicista. eh, no, o sea, yo lo que quise expresar, no sé si lo vinculaste a lo que dije, o sea, como que un concepto, varias características y que se van adoptando en nuevos conceptos Mm. y más cosas. O sea, el lenguaje, creo yo, en definitiva, como que sea así. A mí la idea que me surge ahora, que, o sea, un poco como contrastándolo
creo yo, con la naturaleza que todos tenemos como seres humanos, también un poco influenciado, como siempre les digo, con Schopenhauer, o sea, es como que nos conducimos o buscamos satisfacer un deseo o diferentes aspiraciones, ¿no? Por una necesidad. Entonces yo digo, ¿no? El progresismo como que, dependiendo de su percepción, como que se dirige a un punto, ¿no? Ahora, ¿qué te dice que cuando llegue a ese punto tipo, no espere, o sea, no hay como, va a necesitar otra cosa, o va a estar incompleto eso, o sea, siempre como que va a haber algo, un constante, no sé, caminar Claro, hacia Hacia qué está. adelante. eso es Claro, necesario, creo yo, Una ¿no? nueva O sea, es meta siempre. necesario que ahí yo como, creo que dependiendo del contenido, pensándolo como más en torno al conservadurismo, yo creo que, claro, es diferente incluso, son tal cual, o sea, antagónicos, o sea, abrazar principios, por más que puedan variar entre concepciones de conservador que tengamos cada uno, pero por lo menos trata de garantizar lo que ya tenemos como seguro. Este, porque hay algo que para mí tenemos todo un poquito al menos, no sé si por rebeldía o qué, de nuestra naturaleza, que muchas veces no importa tanto, excepto que seamos muy bien intencionados capaz, pero a veces no importa tanto si está bien los que nos quieren transmitir, sino que no nos gusta que nos ordenen. Yo creo que también esa variación de haber cambiado simbólicamente a Dios, haberlo pasado o a una institución o después de la institución tipo, a uno mismo, creo que es un poco como eso. Tiene que ver como con eso, con esa pretenciosa quizás libertad, concepción que tenemos en cada una de nuestras vidas o a algún grado. Sí, bueno, de hecho, ahora que mencionas esa parte de haber quitado a Dios como el agente fundamental de todo, Y te lo dice y, un agnóstico. y además, no solamente poner como un fin político, sino poner a Dios como dependiente del hombre. En Fichte, creo, me parece, y Hegel, que si no hay hombre, pues Dios no, nada, no está frito. Ese tipo de ideas son las que hace que, o sea, ponerte a la misma altura, pues Sí, ya de por sí lo habías quitado como en la teleología, como el último, no, el destino, y ahora te lo pones aquí al lado. Eh, no sé, creo que siento que es una de las cosas más, no sé, siento que hace como muy peligroso. es como, yo creo que en toda cosa, ¿no? En todo sistema o en toda forma de hacer las cosas, hay como una forma más ideal o adecuada de hacer, ¿no? Por ejemplo, para salvar un examen hay que estudiar, por decir algo, ¿no? Por ejemplo, pensándolo en torno a lo social, uno puede tener todo rechazo, no estoy hablando de mí, pero a lo religioso, pero la moral que plantea poner el cristianismo, yo adhiero perfectamente, o sea, en su completitud, porque me parece que no hay una forma, no hay un modelo de sociedad que pueda prosperar y tener un equilibrio sin ciertos principios morales. Este, pero hay personas que lo pueden llegar a rechazar. Entonces ahí yo ya encuentro una contradicción a veces, tipo, o ese individualismo ya como queriendo ser justificado. No sé si me expresé bien. Sí, bueno, Como, Hay no, cosas adelante, como Teo. que son perdón, Ariel, ineludibles, ajá. como para conseguir un fin o una estabilidad, me parece. Este, y pensándolo con esta idea como de progresismo que ya de por sí cuando se plantea, este, como que tiene un ideal que daría respuesta o lograría un bienestar, así como, no sé si decir absoluto, pero quizás sí. Este, y yo no sé, en realidad nunca lo experimentamos, en todo caso lo estamos imaginando, ¿no? Este, ¿Quién no quiere estar mejor? Pero yo qué sé, no sé, es como eso ambivalente, creo yo, que se da incluso, creo, en las distintas generaciones y bueno, dependiendo también del contexto de cada uno, la necesidad de que se tengan, ¿no? Uno se fortalece más enfrentando adversidades o teniendo, digamos, todo.
en principio. Sí, sí, sí. Yo creo que hay muchos ejemplares en eso. Hoy, ponele, a mí no soy tan futbolero, pero ponele, a mí me llama la atención a veces la postura que tiene Cristiano Ronaldo en muchas cosas. Y en relación al hijo, y dice, él no tiene hambre, él no tiene... Pero claro, él se está dando cuenta por algo, porque partió de otro lugar, tuvo que adoptar, o sea, es un poco como lo que trata Agustín Laje en Generación Idiota, ¿no? El medio que hay que transitar, digamos, esa aceptación a ciertas condiciones para el fin. Que creo que esta generación cada vez se lo facilita mucho más, pero en gran medida por culpa de las generaciones pasadas, ¿no? Ah, no, Sí. le voy a dar todo a mi hijo, o pobre, déjalo, porque yo no tuve esto, o aquello. Y yo creo que, no sé, No, hay... sí, totalmente, pero se genera un vacío, ¿no? Como un vacío, yo creo que también se genera un vacío, por más de que, como tú dices, nuestra generación o gran parte de nuestra generación parece que tenga todo ideal, no tiene todo al alcance de su mano, ¿no? Cualquier información y todo, como que hay un vacío que ni siquiera ellos mismos pueden como definir, ¿no? Entonces tienes todas estas como ideologías donde ya puedes ser lo que tú quieras y no necesariamente, o sea, digamos que tú eres el que escoge todo, absolutamente todo, hasta quién eres y cómo eres y si eres hombre, mujer, silla o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, eh, como que yo creo que ese vacío que se genera que tú nunca, no es nunca suficiente es porque no encuentras o de alguna manera no tienes esa parte de Dios como cubierta, ¿no? Porque yo creo mucho en una frase que, bueno, también se ve mucho también en la Biblia, ¿no? Que de alguna manera Dios, cuando creó, no sé, la tierra, o sea, y quiso crear los árboles, le habló a la tierra, ¿no? Cuando quiso crear los peces, le habló al mar, al agua. Pero cuando quiso crear al hombre, se habló a sí mismo, ¿no? Entonces, el hecho de que tú niegues esa parte, de alguna manera haces que te niegues a ti mismo y empiezas a hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, en vez de adorar Muy cierto. algo divino, Muy cierto. de alguna manera adoras algo terrenal y te corrompes al 100%, ¿no? Pero bueno, Claro, chance. y cómo se asocia también, tipo, o sea, digo, en el que cree en Dios, o al menos yo encuentro, como que también hay una aceptación a cierta permanencia que también genera, en cuanto a muchas ideas y creencias, ¿no? Y moral también, y que genera también una actitud para superar adversidades o aceptarlas de manera mejor, me parece. Es como que no sé cómo expresarlo, pero es como que uno toma fuerzas también, tanto en una creencia como en ciertos principios y cosas. Y vos, ponele, yo lo contrasto ahora con esta nueva generación, con todo lo que viene de la ideología de género que prescinde de alguna manera o quiere prescindir, pero no va a poder, la naturaleza más fuerte que digamos, lo cultural. Y cómo, por ejemplo, uno empieza capaz a analizar casos, ¿no? De las transiciones de género y todas esas cosas, la depresión después que se da a veces cuando en algunos casos se cambia, se hacen operaciones que después son irreversibles y todo ese tipo de cosas, y cómo la naturaleza después, la realidad, termina siendo más fuerte de la ficción y llevan a suicidio, bueno, o en algunos casos, o a una depresión bastante severa. Y cómo, claro, se trata de prescindir de algo que es constitutivo, o sea, no se puede pensar la sexualidad, el sexo, todo, o sea, sin también considerar lo biológico. Es como que se ha prescindido también con esa concepción como articuladora constitutiva de una coexistencia de diferentes esferas en las cosas, o al menos yo lo veo por ese lado. Entonces, en la ideología de género, cuando se prescinde de la naturaleza y se lo da como algo, pero que en realidad, bueno, está, es natural, pero puede cambiar, y después cómo se articula en el ser de uno o cómo se manifiesta en lo que hace, claro, te choca la realidad en algunos momentos y es irreversible, ¿eh? O Sí, lo sea, terminas forzando, ¿no? que si después te chocas con la idea, porque todos hay en cosas que conceptualmente y en nuestra vida que modificamos, cambiamos, bueno, Es que estamos... si lo ves de esta manera, si es una cuestión de autoridad, estás cuestionando la autoridad, que en este caso sería la realidad. Todo lo constitutivo de tú, de ti, de todos, tu humanidad, tu cuestión física, tu cuestión fisiológica, tu cuestión, todo eso, como ya los traes y no los pusiste tú, la cuestión de cuestionar a la autoridad entra ahí. Sí. Además, una aceptación incluso, o sea,
o sea, desde que nacemos sabemos que vamos a morir. Son como cosas que en realidad tendrían que ser, no digo que la tengamos totalmente superada, pero está como que ya tendríamos que aceptarlas de antemano. Yo, al menos como lo pienso, capaz de una postura agnóstica, que no puedo asegurar la existencia o no existencia de Dios, yo entiendo de que cuando hablo de naturaleza humana, si estoy hablando con alguien que cree, entiendo de que obviamente el derivado es porque Dios quiso que la naturaleza sea así. ¿Se entiende? O sea, ya lo doy como que es una condición o una premisa después de la reflexión que va a partir desde ahí. No sé si me estoy expresando bien. Entonces, claro, ahora cuando lo contrasto con ideología de género, yo creo en realidad en una naturaleza, no me atrevo a decir si es por un Dios o no, pero entiendo de que tengo que aceptar ciertas condiciones que ya me fueron dadas. Si yo no tengo una espalda así, no sé, unos gemelos, como hay gente que nace con mucha musculatura en los gemelos, cosas así, bueno, es así, puedo mejorar, pero tengo mis límites dentro de mi naturaleza y lo acepto, ya está, es una vida, también sé que no importa, digo, no estoy como constantemente contrastando, soy mejor o peor que o puedo hacer esto o lo otro, no sé, pero eso depende de cada uno. Pero está, yo creo, volviendo al tema, porque capaz me fui un poco, pero creo que entra un poco en relación también con una idea de trasfondo de progresismo, porque también se da como la imagen o sea, de uno cómo se proyectara llegando a ese punto, o de humanidad, o la idea que se tenga sociedad. Yo creo que también hay muchas cosas que hoy en día, cuando hablamos de progresismo, que se prescinde de cosas que son un tanto ineludibles, como condiciones del ser humano. Este, y evidentemente yo creo que la historia hay en momentos, como en todo, como en el pasaje de nuestras vidas, que hay mejores momentos, peores momentos, cada uno lo verá subjetivamente si capaz vivió mejor, no sé, en su infancia o quizás ahora vive mejor o peor. Hay cosas que también se fortalecieron por haber pasado ciertas etapas, yo qué sé. Este, pero está, como que hay una aceptación, o debería haber una aceptación más fluida y, no sé, más sana de todo eso. Este, pero bueno, no, no sé, como que en realidad culturalmente estamos viviendo como en otra atmósfera. Creo que la frase que más me chocó, me impactó de la clase, la que más me impactó fue la que dijo el profe de que esa es la primera generación que los chicos viven sin una tradición. Y yo no sé, de nosotros, ¿no? Vemos la generación de nosotros, qué repercusión tiene ahora, ¿no? O sea, todo esto y que tuvimos medianamente una tradición, ¿no? Vemos esto que está ocurriendo en este momento, no me quiero ni imaginar qué es lo que va a pasar en 30 años a consecuencia de lo que cause la cultura que generen esta nueva generación que crezca sin tradición. Va a haber una reacción, yo creo. Yo no creo que ella, o sea, a consecuencia de no tener tradición, quizás, si haces un poquito de psicoanálisis, vas a tener algún tipo de neurosis que te va a hacer buscar una tradición. Y no vas a saber cuál. Ese va a ser el Pero me problema. pregunto yo, ¿será tan fuerte? Porque creo que es eso más o menos lo que le dije a Theo Curtius, de que piensa, ¿no? Él se imagina esto como un Un balance, ¿no? péndulo. Un péndulo, pero si ves desde Kant, y bien lo dijo la clase pasada del maestro, ¿no? Que después de toda de toda la cristiandad que venía en la escolástica, devino en lo que es Beethoven, Mozart, Bach, ¿no? Todo este arte tan increíble que surge en ese momento. Pero en el momento en que se diluye la tradición, la autoridad y la fe, poco a poco, el arte que es, bueno, que yo soy músico, el arte que es como que donde se presenta el espíritu de las sociedades y el carácter de las sociedades, cómo ha ido decayendo poco a poco. Y yo al menos ahí no he visto, al menos dentro del arte y la música, ese péndulo de regreso. Yo poco a poco lo he visto cayendo. Ahí entren a ver, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Hay unas obras de arte en donde es un tipo agarrando un zapato y un bat de béisbol y pegándole y gritándole y toda la gente alrededor.
Y eso lo vi hace como unos 10 años, más o menos. Y ahorita cada vez, o sea, yo veo esa caída. Y si bien yo quiero pensar que hay como, debe de haber una reacción, como dice Alonso, ¿será tan fuerte como para seguir conteniéndolo o será tan débil como la que he visto que hay actualmente? Pues, porque después de los años 60 hubo una reacción, pero no fue lo suficientemente resistente y vino mi generación. Y luego va a venir la siguiente en donde pierden totalmente esto, pues, y yo veo como que una caída, pues, en el espíritu, en el carácter de las personas. Yo creo que dependería de la sociedad, de hecho, incluso. Porque alguna vez Jonathan hizo el comentario en alguna de las clases que dependiendo de la sociedad, o va a ser muy individualista en tanto que va a contestar, o va a reaccionar, o simplemente va a seguir la borregada. La borregada. Ujú. Y ahora mismo Pues yo sí, sí, creo te que la entiendo. vista está puesta en Marte, ¿no? Nos queremos ir de acá y no sé si se puede volver a la tradición. No veo esa tendencia ahora mismo. Y al menos yo aquí, con todo respeto, hay veces que Jonathan Ramos en alguna ocasión dijo, ¿cómo es que los conservadores van a querer combatir a la progresía con el liberalismo, ¿no? Y digo, bueno, tiene razón de ser, ¿no? Y yo me pregunto, aquí pueden corregirme ustedes, porque tal vez no tengo nociones del protestantismo, pero ¿no será que no se puede combatir al progresismo con el mismo protestantismo? Y lo pienso en este aspecto, pues, en el aspecto en que veo que todo va decayendo. Y como dijo, ¿quién dijo? Facundo, que parece que ahorita tenemos la vista en Marte, ¿no? Y estas personas van a querer hacer una tradición en donde, en los desiertos de Marte, en donde no hay cielo, en donde no hay agua. O sea, eso es lo que ellos creen que va a ser mejor. Entonces, no sé, o sea, yo no soy tan, ¿cómo se llama cuando tienes como la buena vibra? ¿Cómo se dice eso? Optimismo. No soy tan optimista en ¿Optimista? ese aspecto. Ajá, tan optimista. Yo lo veo así. Lo veo porque lo he visto más en cuanto al reflejo del arte. Sí, yo concuerdo en eso, yo en eso soy medio pesimista. Y ponerle ahora con lo que estaba diciendo, yo lo pienso, ¿no? ¿En qué esferas se puede dar una lucha en la actualidad? O sea, como se habla de la cultura, o sea, a través del lenguaje de alguna manera, bueno, buscando argumentos, debatiendo y todo. Ahora, hay algo que también, no me acuerdo en qué video, escuché a Jonathan Ramos también que como que reflexionaba viéndolo, y decía, claro, pero si estamos hablando de tipos, en muchos casos, o sea, dentro de lo político, como, bueno, en izquierda, el progresismo en general, que los códigos o la moralidad aparente la cambia a su beneficio, Ujú. ¿cómo podés luchar? ¿Entendés? Es como Sí, ese código de honor que había antes. En muchas guerras pasaron también con los japoneses, tipo, que katana y esto y códigos de honor, pero si venían otros con armas después, sí, sí, vamos a respetar tu código, te meten un chumbazo. Este, ¿Cómo haces? O sea, es lo mismo que pasa creo yo que pasa mucho en las guerras civiles. ¿Cómo haces para, o sea, para seguir, digamos, con ese equilibrio que se tenía sin confrontar puro y duro? O igual al combate con narcotraficantes. Yo sé, es poco, te lleva un poco a ser bastante deshumano, creo yo. Este, ¿Cómo combatís cuando la persona o el grupo, bueno, no tiene códigos? Que siempre en los enfrentamientos hay daños colaterales. No sé, a mí eso siempre me Hola preocupó. chiquillos, buenas tardes. Estaba Buenas escuchando tardes. ahí, Eh, lo estaba Buenas. escuchando. Llegué tarde, sí, llegué tarde, que eso era un inconveniente. Estaba escuchando lo que decían, así que quería aportar con unas ideas que es lo que yo, por ejemplo, con el tema de la familia. Uno habla mucho de defender la familia, proteger la familia, pero la cuestión es que, ¿por qué estás defendiendo a la familia?
y es porque te la están atacando. Y lo ideal sería que no te la atacaran. Entonces, uno no tiene que, en cierto modo, defenderse porque lo que uno está haciendo es reaccionando. Y lo que uno tiene que hacer es promover la familia, en el caso es que estamos ahora. No podemos seguir en la defensa de la familia, sino en la promoción de la familia. ¿Para qué? Para superar la idea de las ideologías que están imperando en la sociedad y para que no nos estén atacando. Y eso se hace con vanguardias. O sea, el mismo caso de los chinos. Los chinos hace 50 años, 45 años que pensaron lo que son ahora y probablemente tienen la mirada puesta en 100 años más. Entonces, por ahí, como decía, creo que Dustin, ¿cómo se sale de esto? Es primero con una visión de futuro que uno tenga, pues, con un proyecto histórico. Y los proyectos históricos los dirigen vanguardias ideológicas, intelectuales. Es como cuando le hablan de vanguardia de la moda, vanguardia de la música. Claro, son gallos que son personas que viven en el presente, pero están con la mirada en el futuro, ¿no? Esas son las que dirigen procesos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el sector de no izquierda no ha habido un contraproceso que en el fondo es otra revolución, una contrarrevolución. Entonces, se ha generado durante décadas un discurso en una misma dirección, pero tampoco uno tiene que volver a lo que era antes, porque si uno vuelve a lo que era antes, al estadio anterior, va a volver al mismo estado que generó las condiciones que nos han llevado a estar como estamos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacerse cargo del problema, entenderlo, y eso es lo importante de la formación, y generar proyectos históricos, proyectos de vanguardia. Yo, por ejemplo, siempre pongo como ejemplo, no sé si han escuchado hablar de los cosmistas. El cosmismo es una vanguardia cultural que nació a mediados del siglo XIX en Rusia y han estado hasta el día de hoy vigentes. Estuvieron detrás de la Rusia zarista, de la Unión Soviética, de hecho fueron los que impulsaron la carrera espacial, por eso ellos tienen cosmonautas, no astronautas, y es una de las vanguardias que está detrás de Putin. Entonces, sin siquiera tener partido político, pero ellos generaron cultura, generaron arte, música, un relato, y están pensando en el futuro. De hecho, lo interesante de esta vanguardia del cosmismo es que es comunismo así como en el más alto nivel, o sea, resucitar a los muertos, la inmortalidad, teoría cyborg, volar los planetas, tiene toda una teología y ni siquiera tiene una cuestión de tiempo, pero no tienen un plazo definido, pero ahí está dirigiendo el proceso. Entonces, ¿cómo se sale del problema en que estamos? Es con proyectos históricos. Y el problema es que, uno de los grandes problemas que tenemos, es que en el sector de no izquierda, lo que hay son puros programas de gobierno por de 4 años, y eso no te sirve. Y ni Y para darles hay que hacer, continuidad, No, y ¿cómo? además, que ni para darles continuidad porque, ya no me gustó esos 4 años, voy con el otro. Claro, es que incluso va más allá de eso. O sea, te doy el ejemplo de Chile. Voy a dar otro ejemplo. En Chile hubo una vanguardia en los años 70, después del tema que hubo con Allende, cuando estuvo Pinochet en el gobierno, y bueno, se le ofreció la posibilidad de hacer una reforma económica, esta reforma de libre mercado, que impulsaron el crecimiento de Chile, y los tipos, Chicago Boys, no estaban pensando en 4 años, estaban pensando 30, 40 años al futuro. Y ese proyecto en Chile se acabó el 18 de octubre del año 2019, para los que si vieron las noticias. Y bueno, lo que hay que hacer es generar otro proyecto histórico. es Pero, interesante lo ¿cómo que se sí, sale? Felipe. Ahora, siempre hay condiciones, ¿no? Perdón que te haya cortado, ibas a seguir hablando, Felipe, perdón. Dale nomás, Ariel, dale no. No, que claro, que yo concuerdo contigo, o sea, habría que siempre hacer proyectos más a largo plazo, digamos, ¿no? O sea, o como más o menos en mí una generación, aproximadamente 30 años. Me parece más coherente que solo a 4 años, 4, como si tuviéramos control de muchas cosas que no. Además hay Lo que muchos pasa, cambios que llevan lo que tiempo. pasa, Ariel, lo que pasa, chiquillos, es que hay una cuestión que tienen que entender que esta generación o dos generaciones eh, ya están formadas. Si la pega ya se hizo. Y lo Claro, que hay Sí, que hacer totalmente. es, ahora y hay que hacer el mismo trabajo, hay que hacer el mismo trabajo que hicieron ellos, haciendo todas las etapas previas. Por eso esto no se sale en 4 o 5 años, estos son 30 años, 20 años mínimo, mínimo. yo ponerle lo que quería como extraer de esa idea es que, claro,
vos podés hacer un proyecto, pero se tienen que dar las condiciones también que lo puedas defender y además de la aprobación dentro, digamos, del paradigma democrático. Y otras condiciones como de la libertad de expresión que de hecho se ve muy atentada en los días de hoy. Eh, y después, ponele, muchos de los gobiernos en el cono sur de postura izquierda, como dije antes, o sea, tienen otros códigos. Vos escuchás ahora, o sea, en Venezuela creo yo que la gran mayoría, o al menos los que estamos en el grupo, eh, ya como que ya desde antes aceptábamos que es una dictadura. Ahora, hoy en día la información abunda por todos lados. Y cómo un representante, por ejemplo, Lula, puede llegar a decir como que se haga una reelección. Uno de los candidatos en un partido de acá de Uruguay, del Frente Amplio, dice, tipo, lo confrontaron que si ganaría el Frente Amplio, ahora el presidente sería Orsi, si llegara a ganar, que es de izquierda también, y no se anima a decir si lo invitaría o no a Maduro en el caso de ganar. Entonces, Lo ahí que ya, pasa, Ariel, lo que como pasa, que Ariel, disculpa que me interrumpa. o sea, no se Es que- rigen bajo los mismos principios por decir que se rigen sobre principios. Entonces, ¿cómo hacer para luchar contra eso? En términos, digamos, nobles o de ciertas reglas. es que las revoluciones no tienen que ver con temas democráticos. Es un tema de poder. Bueno, no Y sé. la izquierda radical la entiende súper bien eso, que no tiene que ver con un tema electoral, sino que tiene que ver con justamente con las creencias que tú vas imponiendo en la sociedad y que van acumulando fuerza, y cuando tú llegas a una acumulación, una masa crítica de gente que comparte esa creencia, ahí es cuando tú puedes ya pasar a ejercer poder, Claro, sea pero no por la vía solo, Pero es institucional o no que, institucional. no solo eso, muchos grupos de izquierda prescinden de la democracia y es el disfraz. bueno, es que, Ese es bueno, el problema. ahí Creo que yo es creo parte que de lo sí que hay estaba un, diciendo. Nosotros no lo vemos como el disfraz, lo vemos como las reglas. Y Ellos no lo ven ese así. problema lo tenemos nosotros. Pero Y es lo que estaba diciendo el problema Felipe. lo tenemos nosotros, no ellos, porque ellos lo saben, pues, lo ¿Y cómo se entienden. daría el enfrentamiento si solo de vestimenta? ¿Cómo? ¿Cómo se daría el enfrentamiento entre diferentes posturas si solo vestimenta y una apariencia a la democracia? Porque yo creo que el quid de la cuestión está eso. ¿Estamos respetando de todos los lugares las condiciones de la democracia? ¿Estamos de acuerdo en la democracia? es que ¿Estás de acuerdo justo, con un dictador o lo relativizás su elección cuando hubieron muchas cosas que, que fueron fraudulentas, que vos sabés que es una dictadura? No puede ser que no tengas postura si sos democrático. Es que Pues justo por eso creo, es que ha sido tan criticado últimamente lo que se conoce como la democracia representativa, la democracia liberal, porque primero no tiene continuidad, pero aparte puede ser muy, muy engañosa en el sentido de crear significantes vacíos, en aglomerar diferentes secciones de la sociedad, crearles un significante vacío que se aglomera cuando los contrarías contra quien sea que se llame ultraderecha. Queda 1 minuto y medio, entonces, para que vayan dando sus conclusiones. Yo solamente quería cerrar diciendo que, claro, el problema en Venezuela es que hay muchos que creen, sobre todo muchos venezolanos, que quieren resolver democráticamente un problema que es de poder. No tiene que ver con lo democrático. yo creo que tienes razón, Felipe, porque si ves la mentira que tenemos ahorita después de la Revolución Francesa es que el pueblo tiene el poder, pues, y nosotros ni siquiera podemos decidir de manera fehaciente. Y esa es lo que tenemos ahorita con la idea del laicismo, que nos han arrebatado la idea de Dios, nos han puesto la idea democrática. Entonces nos mienten al decir que podemos elegir a nuestros gobernantes, cuando lo que tenemos que hacer, no sé quién fue el que dijo eso, es poner una cultura. Pero ahora, ¿qué Eso es lo que cultura? dije. ¿Ah? Y el problema es que uno de los vicios de la democracia es que tú tienes que ejercer todas las facultades que te permite la democracia, porque si no la van a ejercer los otros, pues. Tú tienes Es que que generar un discurso, si no lo inevitablemente van a ejercer los otros. en las democracias liberales, las personas que ni siquiera el Estado ejerce el poder, pues, sino son las instituciones, estas personas, ellos son los verdaderos garantes que establecen la autoridad, pues, no es el O sea, Estado, es el pero, presidente, es pero las por, cámaras. pero por una imposición ya sea de poder de un lado o del otro, ¿se puede prescindir que posibilite considerablemente una guerra civil?
¿Están dispuestos todos? O sea, esa para mí es otra pregunta, ¿no? Cuando se agotan las Depende instancias de quién democráticas, tenga